exponentes, en este caso a la doctora Alejandra Noble, que agradezco muy puntualmente igual a la doctora Angélica Hernández por la posibilidad de haberse conectado. Sabemos de sus grandes ocupaciones de ambas, pero bueno, quisiera empezar con la doctora Angélica Hernández Guerrero y hablar específicamente de el Barrett en nuestro medio, pues establece situaciones complejas, ¿no? Porque quisiera que nos dieras un panorama de cómo en México se presenta y si es factible, por ejemplo, todo el acceso y de posibilidades terapéuticas para su tratamiento. Gracias, Jordan, por la pregunta. Y bueno, es un placer estar con ustedes y poder compartir estas experiencias. Bueno, creo que sí debemos siempre tomar en cuenta el que es una posibilidad como una complicación en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo crónico. Cuando tenemos la sospecha, como lo expongo al final, es importante la recomendación de hacer una exploración precisa y utilizando las herramientas que tenemos a la mano. Casi la gran mayoría tenemos como endoscopistas este tipo de equipos que tienen una luz con alta definición, luz blanca, donde podemos ubicar claramente lo que es la metaplasia, y cuando sospechamos, sobre todo en lesiones largas, es importante utilizar una cromoscopía. Lo ideal es usar la cromoscopía virtual, en la que solamente pues sabemos cambiar el tipo de luz del endoscopio, donde nos permite como dirigir los cambios gruesos que pueda tener la mucosa y luego hacer acercamientos. Eso es lo ideal. Y luego aquí es importante la toma de biopsias. Una vez que tengamos el diagnóstico o la sospecha, es muy importante porque la confirmación, como decía, pues tiene que ser con la toma de muestras. Y cuando tenemos una sospecha de Barrett, necesitamos hacer el protocolo de Seattle. Este protocolo debe ser, como les decía, una biopsia en los 4 cuadrantes cada 2 centímetros, y en áreas donde tenemos sospecha debemos ir dirigido. Me parece que de esta manera, si lo hacemos de esta manera protocolizada, no se nos van a escapar lesiones, y si estamos siguiendo a estos pacientes, pues es conveniente, 1, confirmar el diagnóstico, y 2, hacer el seguimiento adecuado. Un comentario más en relación a la longitud. Es muy común que veamos diagnósticos de Barrett en lesiones que son de medio centímetro. Realmente estas son cambios heterotópicos de la unión, y claramente las guías lo establecen, en la que la confirmación de Barrett o en relación a la longitud debe ser de más de 1 centímetro. Menos de 1 centímetro no tiene sentido, porque primero no tiene mayor riesgo de neoplasia, segundo, obviamente no tenemos mayor, o sea, no es considerado dentro esta área como un esófago de Barrett. Entonces hay que tener cuidado, porque con frecuencia revisamos casos que no son, como que sobreestiman o sobrediagnostican más bien el esófago de Barrett. Extraordinario. Creo yo que eso es importante, ¿verdad? Y bueno, sí, pasando a otra situación en cuestión de los padecimientos del intestino delgado, quizá muy olvidados o quizá que a veces no los tomamos en cuenta, y en realidad cada vez vemos más esta situación de que vemos pacientes que se abordan por arriba, por abajo, ven a un médico, ven a otro, y pues prácticamente las cuestiones del manejo del sangrado a nivel de intestino delgado es importante comentar. ¿Cuáles serían las patologías más comunes, por ejemplo, en México, doctora Alejandra? Y gracias nuevamente por estar con nosotros. De verdad que yo les agradezco mucho, y nuestra sociedad está muy comprometida con ustedes en este agradecimiento. No, pues antes que nada, muchísimas gracias. Para mí es un gusto ir casi todos los años ya al curso de ustedes. Ya se extrañaba estar con ustedes, entonces me da gusto estar, aunque sea de manera virtual. Con respecto a los padecimientos o las lesiones más frecuentes, varían mucho según la edad del paciente. En pacientes jóvenes hay que considerar, entre otras cosas, el divertículo de Meckel, tumores de la pared del intestino delgado,
Conforme van aumentando la edad de los pacientes, es más frecuente que sean angiodisplasias o también pueden ser la enteropatía por antiinflamatorios no esteroideos las causas frecuentes. Entonces, sí varía según el grupo de edad al que estemos atendiendo, pero quizá el cambio más importante, o sea, cuando yo era residente hace ya muchos años, hemorragia de origen oscuro se consideraba, cuando tú hacías una endoscopía, esófago gastroduodenoscopía, una colonoscopía, y no se encontraba la causa, caía en este territorio de origen oscuro y una conducta un poco expectante. Sí, hasta ahí nos quedábamos esperando si volvía a sangrar, si se anemiaba más el paciente. Desde hace algunos años se reconoció, y creo que fue muy importante con el advenimiento de todas estas herramientas que tenemos para explorar el intestino delgado, se reconoció que hasta el 75% de los casos de este antes llamado hemorragia de origen oscuro, pues se podían localizar las lesiones en el intestino delgado con alguno de estos métodos diagnósticos o diagnóstico-terapéuticos. Por lo tanto, creo que el día de hoy estamos en la obligación de conocer muy bien este algoritmo, de saber qué podemos hacer por nuestro paciente. Y un punto importante de un artículo publicado por la Unión Europea de Gastroenterología reconoce o se llama errores más frecuentes en el abordaje de la hemorragia de tubo digestivo delgado, de intestino delgado. Y reconoce que una falla es querernos quedar ese paciente y abordarlo cuando no tenemos las herramientas necesarias. Entonces, como médicos generales, médicos internistas, médicos gastroenterólogos, cirujanos, nuestra obligación es conocer todas estas alternativas y si no las tenemos a mano, tener conciencia de que podemos darnos un tiempo para abordarlo nosotros, pero buscar simultáneamente el canalizarlo a un hospital, a un lugar donde tengan todas las herramientas disponibles, porque sabemos que ese periodo crítico para poder diagnosticar la causa de hemorragia de intestino delgado es muy corto. Extraordinario, muchas gracias. En realidad, yo considero que un punto fundamental en el tener la certeza diagnóstica es apoyarse, ¿verdad? Con gente que en realidad tenga el expertise. Pero bueno, hace un ratito, y pueden contestar ambas, tocó un punto fundamental la doctora Angélica en relación a la sobrediagnosticación del Barrett. Y entonces, al tener un número de pacientes que está sobrediagnosticado, y ahí es donde digo, nos tocó un aspecto relevante en la cuestión quirúrgica. ¿No se estará abusando de procedimientos quirúrgicos antirreflujo pensando en que es Barrett y va a tener cáncer, etcétera? ¿Cómo veríamos, para ambas, cómo veríamos el aspecto de estar nosotros los cirujanos haciendo cirugías que a lo mejor no están bien indicadas y entonces probablemente en esa guía del 2016 de la AMEG establece perfectamente cómo es el manejo del Barrett, ¿verdad? Entonces, quisiera saber su opinión si es que la percepción es que se ha abusado demasiado del diagnóstico del Barrett para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos. Yo lo sé que sí, yo opino por mí, creo yo que efectivamente se operan más de la cuenta y se están operando pacientes que no tienen una indicación específica. Me gustaría saber su opinión. Bueno, gracias. Yo creo que sí es importante establecer, hay criterios o indicaciones claras para hacer una cirugía antirreflujo y no es Barrett el pretexto, digamos. O sea, es común que cuando en algunos lugares, pues bueno, se encuentra un Barrett, casi es urgencia de hacer una cirugía antirreflujo. Realmente no es la indicación tan clara el que tengas un Barrett. La indicación clara es que tengas indicaciones para hacer una cirugía. Un paciente que responde a tratamiento, la sabemos claramente, un paciente joven con tratamiento que responde bien a un tratamiento
con inhibidores, que tiene una hernia hiatal, que tiene regurgitación. Esos serían como las indicaciones claras. Y Barrett, es importante controlar el reflujo en los pacientes con Barrett por cualquiera de los métodos, ya sea quirúrgico o por el método utilizando tratamiento médico. Es importante, e incluso muchos de los pacientes con Barrett pueden ya no tener síntomas de reflujo. Sabemos claramente que el Barrett disminuye la sensibilidad y por tanto esto va a generar o disminuye los síntomas de reflujo en estos pacientes. Entonces, realmente no sería como tal esa indicación. Entonces, creo que no debe tomarse como pretexto que tiene Barrett o que probablemente tenga Barrett, ¿no? Para poder hacer una cirugía antirreflujo. Lo que comentaba es real en relación a que hay sobrediagnóstico de Barrett en estas lengüetas y con mucha frecuencia, seguramente a Alejandra también le han llegado pacientes para una evaluación y cuando vemos decimos, bueno, no, realmente no cumple los criterios de Barrett. Y cuando hacemos también las biopsias tampoco tiene el criterio histológico de Barrett. Entonces creo que uno, antes de definir Barrett tenemos que tenerlo claro, revisarlo con los patólogos, ver las características endoscópicas de lo que es Barrett y después, bueno, lo que es metaplasia esofágica que puede ser sospecha de Barrett, confirmado por histología. Y otra vez, no solo la presencia de Barrett no es una indicación para hacer una cirugía antirreflujo y muchas veces sí es un pretexto para hacer una cirugía hasta de urgencia en pacientes que tienen reflujo. Bueno, mi opinión va más o menos en el mismo, o bastante en el mismo sentido. Creo que todos nos hemos enfrentado con pacientes que tienen un diagnóstico de esófago de Barrett, y no solamente la cirugía, que los llevan a procedimientos endoscópicos repetidos con mucha mayor frecuencia de la recomendada. Algo importante, y bueno, considerando el probable error y la buena fe que puede haber al respecto, algo que yo les comento mucho a mis residentes cuando estoy haciendo una endoscopía es, vas entrando y como vas insuflando, distendiendo el esófago, muchas veces si sobredistiendes puede parecer una hernia hiatal, la podrías llegar a confundir con un esófago de Barrett, porque en esa distensión aplanas en exceso los pliegues de la hernia y pudiera parecer un segmento liso y lo confundes con esófago. Entonces, algo que yo rutinariamente les recomiendo es, si de entrada te pareció que era un Barrett, termina tu endoscopía, haz tu endoscopía de manera convencional y vuelve a revisar a la salida antes de decidir si vas a tomar o no biopsias. ¿Y por qué si vas a tomar o no biopsias? Porque una vez que tú tomas las biopsias, ya puede haber un sesgo, como decían, puede ser una heterotopia y a veces el paciente ya no se queda tan tranquilo. Entonces se toman las biopsias cuando tú tienes la certeza de que esa zona de mucosa rojiza de aspecto metaplásico está por arriba del borde superior de los pliegues gástricos. Y creo que cuando lo haces a la salida es mucho más fidedigno la medida que cuando lo haces entrando si sobredistendiste. Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, como ya sabemos todos nosotros, Barrett como tal por sí mismo no es una indicación para una cirugía. O sea, en estos pacientes creo que se tiene que ser muy, muy honesto al plantearles, porque el paciente en el miedo del cáncer, si le dicen, es que te puede dar cáncer si no te opero, pues tú buscas el primer huequito que haya en el quirófano y por favor, prográmeme ahí. Es muy importante que se le establezca al paciente que aún en presencia de Barrett, la cirugía no tiene como finalidad, no le va a evitar el estarse haciendo de manera periódica vigilancia de la lesión, sino que lo que va a hacer es un método alternativo de control del reflujo, como pudiera ser una alternativa al tratamiento farmacológico. Y el otro punto es que ya no solamente esta situación se ve en llevar innecesariamente a los pacientes a cirugía, sino también en llevar innecesariamente a los pacientes a terapia ablativa endoscópica para esófago de Barrett, ¿sí? Entonces es muy importante dejar estos puntos claros y no solamente tenerlos claros,
sino aplicarlos en el día a día. O sea, el principal beneficiado de cualquier diagnóstico o tratamiento es el paciente. O sea, no se debe de hacer algo porque me beneficia a mí, ¿no? Ser muy claros y muy éticos al respecto. Extraordinaria respuesta. Creo yo que la cuestión ética es lo más importante en cuanto al manejo del paciente con patología, en este caso gastroenterológica. Si bien lo que se ha hablado es importante en el manejo del Barrett, quisiera saber tu opinión, Angie, en relación a disección endoscópica de la mucosa, los avances y qué tanto puede ser de utilidad en esta patología. Gracias otra vez, Jordán. Mira, disección endoscópica de la mucosa es como una técnica que hemos como ido dejando por un lado porque no se tiene la experiencia, ¿no? O sea, los orientales, como lo presenté en uno de los trabajos, obviamente tienen mucha experiencia y prefieren eso en cualquier lesión nodular elevada, o sea, va a disección. Nosotros va a resección. Porque tenemos más experiencia en resección. Cada día se está tomando más experiencia en disección endoscópica de la submucosa, pero obviamente el esófago es el órgano menos propicio para tener experiencia porque es el órgano más delgadito, de una pared más delgada, el acceso o la posición que se requiere pues no es fácil, se pierde fácilmente el colchón submucoso, pero bueno, sobre todo esto se ha ido trabajando mucho para tener mejores herramientas y poder abordarlo. Creo que tiene buenos resultados en lesiones que están en la mucosa profunda, digamos, o en la submucosa que es superficial, la SM1, en donde estaría indicado este tipo de lesiones hacer una disección submucosa. En las lesiones que son elevadas y que están en la mucosa, la resección endoscópica puede ser suficiente para erradicar esta lesión y después eliminar toda la metaplasia con algún método de ablación. Me parece que los occidentales, no solo los mexicanos, o sea, los occidentales, tenemos siempre más limitaciones hay más limitación en la disección endoscópica por la falta de práctica. El número de casos es poco, la experiencia que se tiene es poca, hay que entrenarse mucho en modelos animales antes de y tener coach expertos, principalmente los japoneses, ¿no? Que es parte del entrenamiento de la disección endoscópica y después entonces ahora sí hacerlo ya en pacientes. La recomendación es iniciar en estómago o en recto donde tenemos mayor seguridad y ya después irnos al esófago. Entonces, bueno, es una indicación en las guías internacionales, en la NCCN recomiendan lesiones superficiales, resección endoscópica o disección endoscópica si se tiene la experiencia. Entonces, no debemos sentirnos frustrados si hacemos una buena resección. Es importante obtener la pieza porque esto nos permite tapificar la lesión. Si es suficientemente tratada, podemos continuar el tratamiento endoscópico con ablación. Si no es suficiente, invade la submucosa o tiene criterios de mal pronóstico, el paciente debe ir a una esofagectomía. Muy bien. Pues bueno, para cerrar este extraordinario módulo, yo les pediría una reflexión a cada una de ustedes y de antemano saber cuál sería una propuesta para todos nosotros, para el médico de primer contacto, para aquellos compañeros médicos que están en contacto con los pacientes, ¿qué mensaje se llevarían en relación a lo que hemos visto en el módulo? Y les agradezco nuevamente. ¿Primero? Ok. Bueno, creo que debemos reconocer, hablando sobre la patología que revisamos, debemos reconocer que es una complicación tardía de la enfermedad por reflujo. No todos los pacientes la van a presentar, aproximadamente el 15% de los pacientes con reflujo crónico pudieran tener esta patología. No
todos los pacientes que tienen esta patología van a desarrollar cáncer. Creo que es el primer punto, porque la primera información al paciente es que tiene Barrett y va a desarrollar cáncer. Y entonces de ahí hay que hacerle todo lo posible para que le quitemos el cáncer. Y pues realmente, primero, no es la incidencia de cáncer en Barrett no es tan, el riesgo siempre fue muy sobreestimado, o sea, lo establecemos que es de 0.5 anual, pero si ya tiene displasia, puede sí ahí progresar hasta el 7%. Entonces, bueno, reconocer esto. El paciente debe ir a un estudio endoscópico cuando tiene las indicaciones y no necesariamente para descartar Barrett. Sobre todo, no en todos, hay factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, tabaquismo, hombre, que tiene una hernia yatal grande, que pudieran ser factores de riesgo, y entonces ellos deben ir a un screening, digamos, o a un estudio endoscópico para detectarlo. Una vez que se detecta, tenemos que hacerlo siempre con patología, teniendo los criterios claros. Una vez que se tiene el diagnóstico definitivo de Barrett, debemos seguir los protocolos de vigilancia. Como lo comentó Alejandra, se exceden estas vigilancias, entonces hay pacientes que cada 6 meses se les está haciendo una endoscopía porque podemos con esto detectar, ¿no? Hay un protocolo establecido, si hacemos una buena revisión protocolizada, como lo comenté, con luz blanca, con cromoscopía, creo que con eso podemos ayudar a detectarlo y entonces establecer una vigilancia clara a los 3 años, a los 5 años, o si tiene displasia, confirmarlo, enviarlo a un centro de experiencia, porque ha demostrado que cuando se tiene una mayor experiencia tiene mejores resultados en ablación, para poder hacer esto y no abusar de los tratamientos ablativos que parecen muy fácil, pero que realmente no están indicados en todos los pacientes. Entonces, creo que la protocolización es lo más importante. Muchas gracias. Doctora Alejandra. Bueno, con respecto a la hemorragia de intestino delgado, yo los invitaría a que piensen en ella. Es poco frecuente, 5 a 10% de los casos de las hemorragias, pero hay que pensar en ella. Que sepan que todos, médicos de primer contacto, internistas, gastroenterólogos, cirujanos, endoscopistas, digamos, generales, y los endoscopistas avanzados, tenemos un papel en el manejo de la hemorragia de intestino delgado, y el médico de primer contacto debe centrarse en pensar en ella y en estabilizar hemodinámicamente al paciente. Eso ya es un gran avance que permite que en caso necesario haya una serie de procedimientos radiológicos, endoscópicos, que permiten la hemostasia en estos pacientes, pero lo primero que tenemos que hacer es tener un paciente estable para poder, si se puede en el mismo centro, manejarle, darle el manejo definitivo o referirlo a un centro donde cuenten con todos los procedimientos. Y al respecto, Jordán, pues aprovechando, me gustaría que tú abundes un poquito en este papel de estabilizar al paciente en la hemorragia de tubo digestivo, que creo que lo enfatizaste muy bien para el manejo de primer contacto. Muchísimas gracias. En realidad, por obvio de tiempo, les agradezco muchísimo siempre el que nos apoyen, y de verdad nuestra Sociedad de Gastroenterología del Estado de Hidalgo se congratula con tenerlas. Gracias nuevamente y continuamos con el curso. Muchísimas gracias. Placer. Gracias, un gusto. Un placer, gracias.